Hola, mi nombre es Luisa Porras y junto con mi compañera Daniela Melgarejo les expondremos un proyecto que se realizó de la creación de un manómetro casero. Para empezar, daremos una breve introducción sobre qué es un manómetro, para entrar en contexto. Este es un instrumento de medición para la presión de fluidos contenidos en recipientes cerrados. Se distinguen dos tipos de manómetros, según se empleen para medir la presión de líquidos o de gases. En este caso, el manómetro que hemos creado va a ser usado para medir la presión de líquidos. Los materiales que utilizamos para el manómetro fueron los siguientes: una tabla de madera, una manguera de nivel, nylon, una hoja milimetrada, una llave de paso. También encontramos ahí un tubo de PVC, un codo, un metro, una jeringa de 5 centímetros, aceite y agua con colorante. Ahora lo que haremos será introducir el líquido con colorante, el agua con colorante, dentro de la manguera de nivel hasta el punto en el que nos indiquen ceros con la hoja milimetrada. Uno de sus extremos nos va a indicar la altura a la que debe llegar. Esto para nivelar el manómetro. Una vez nivelado el manómetro, procedemos a cerrar la llave de paso para que no salga aire por ahí y le introduciremos un codo de tubería para en él poder incrustar una bomba inflada. Esta nos ayudará a darnos el aire para generar la presión. Una vez inflemos la bomba y la incrustemos en el codo, dejaremos liberar el aire abriendo la llave de paso y esta nos hará dar un impulso al líquido, quien nos arrojará un nivel que podremos observar en la hoja milimetrada. Es muy importante ubicar bien los centímetros de la hoja milimetrada y que la altura del líquido en el manómetro esté precisa en 0 para que la nueva altura que nos dará con la presión sea correcta. Ahora debemos medir el diámetro de la bomba ya inflada y este ensayo se repetirá 6 veces. Cada vez que se repita, la bomba debe estar en diferente tamaño y debe ser medida con ayuda del metro. Al tomar todos los datos del perímetro y diámetro del globo, se tiene que tener en cuenta que nuestro valor del delta de H será 2 veces la altura alcanzada en nuestra hoja milimetrada. Consideremos que el cuerpo está previamente en reposo y esto se hace sometido a la presión del globo. Este procedimiento, como observamos, se hizo 6 veces y con el fin de observar distintas presiones según el diámetro del globo. A continuación obtenemos los datos obtenidos con relación a el diámetro y la diferencia de alturas con el nivel del agua. Posterior a ello, tenemos que tener en cuenta que trabajamos con la gravedad, que es de 9.81 metros, y la densidad del agua, que es alrededor de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Para esto, calculamos la presión de cada uno de los deltas de H obtenidos, que en el primer caso tenemos que el delta de H sub 1 es igual a 18.8 centímetros, sabiendo que para hallar la presión es igual a la densidad del agua por la gravedad por el delta de H sub 1, teniendo así la presión 1 como 1784,81 pascales. Posterior a ello, observamos en esta tabla las diferentes presiones que nos dio con los diferentes diámetros del globo, y es así como damos por terminado el primer laboratorio. Ahora, con la ayuda de una jeringa vacía, incrustaremos aire dentro del sistema. Esto nos generará la presión para que el líquido suba y tomaremos como datos esta nueva altura.
Para el caso de la jeringa utilizaremos el mismo principio que del globo, pero con la diferencia que va a variar la altura en relación a los centímetros cúbicos presionados por la jeringa en lugar de la presión del globo según su diámetro. Debemos que tener en cuenta que para este experimento utilizamos una jeringa de 5 centímetros, una jeringa pequeña, pero empezamos a ejercer presión desde los 4 centímetros. Cabe resaltar que al realizar la presión de 4 centímetros no va a variar la altura, es decir, que la presión va a ser cero. Tenemos en cuenta que para esto necesitamos el dato de la gravedad y el de la densidad del líquido, que en este caso es el agua. Entonces la gravedad es igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado y la densidad del agua es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Para el primer delta utilizamos el 2.1 centímetros y la presión sería igual a la gravedad por la densidad por el delta de H. Entonces, pues obtenemos que en la primera presión es de 206.01 pascales y así sucesivamente sacamos las de las diferentes deltas de H. Con el desarrollo de nuestro experimento, ahora vamos a hacer un ensayo con 5 centímetros de aceite que serán ingresados en el tubo, en la manguera. Este ya contiene el líquido con colorante, el agua con colorante, y nos ayudaremos de otra hoja milimetrada que también estará ubicada como punto cero, para hallar el diferencial de altura entre los dos líquidos. Esto para hacer un ensayo para así encontrar la densidad del aceite. Este método garantiza que el dato final de la densidad del aceite corresponderá correctamente. Se tiene unos datos que son los siguientes, que la altura del agua es de 7 centímetros, la del aceite es de 7,7 centímetros y la densidad del agua equivale a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Se dice que la densidad del aceite empleados en el principio que nos indica que la presión ejercida en el punto A por efecto del aceite debe ser igual a la presión ejercida en el punto B por el cuerpo del agua de la parte contraria de la tubería. De este modo podemos expandir la expresión de manera en la que en el lado A del sistema tenemos que hace efecto la presión atmosférica y que a esta se le suma la presión ejercida por el aceite, que viene dado por la densidad del aceite que multiplica la gravedad por la altura del aceite. Y en el otro lado encontramos la densidad atmosférica más la densidad del agua por la gravedad por la altura del agua. Se puede observar que como la presión atmosférica y la gravedad ejercen fuerzas en ambos lados del sistema, entonces podemos cancelarla, quedando así que la densidad del aceite por la altura del aceite va a ser igual a la densidad del agua por la altura del agua. Despejamos la densidad del aceite quedando como que la densidad del aceite va a ser igual a la densidad del agua por la altura del agua dividido en la altura del aceite. Hacemos esta operación y tenemos que la densidad del aceite es igual a 909,09 kilogramos sobre metro cúbico.